Fíjate que quiero comenzar con una historia, Fer, y quiero que ustedes se imaginen a una persona que sale a andar en bicicleta. Es una persona que tiene 23 años, que es una persona atlética, que inclusive se está preparando para un famoso triatlón. Este triatlón que se compone pues de correr, de nadar y de andar en bicicleta. Y en uno de sus entrenamientos, esta persona, ya previo a una competencia, pues decide salir y él está por tomar una curva, va pedaleando a toda velocidad, va tomando una bajada y una curva, y de momento siente un impacto y sale volando. Imagínate, es impactado por un vehículo, una camioneta tipo Ford a 90 kilómetros por hora, y esta persona sale completamente volando, cae y desafortunadamente sufre un accidente fatal. Lo canalizan inmediatamente al hospital, lo revisan los médicos, tienen varias pues teorías, pero lo que sí tienen un diagnóstico, y el diagnóstico es que tenía varias vértebras de la columna rotas, lo cual implicaba, de acuerdo al diagnóstico médico, que no iba a poder volver a caminar, pero que además iba a padecer un dolor crónico durante toda su vida. Quiero que te imagines qué pasa en ese momento por la cabeza de esta persona, ¿no? Que al escuchar esta noticia, después de pues, ser un deportista en cierta forma de alto rendimiento, por así decirlo, joven, con toda una plenitud de vida por delante, y que se ve impactado por un suceso de esta magnitud. Sin embargo, él decide hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque corría riesgos. Le dicen, te vamos a meter una especie como de escalera en tu columna para buscar enderezarte, para poder hacer soldar esas vértebras. No iba a haber garantía de poder caminar, pero además iba a ser una cirugía completamente riesgosa. Él toma una decisión importante en su vida, y la decisión que él toma es, a partir de que está en su cama, porque no tiene movilidad, es rehabilitarse a través de sus pensamientos, rehabilitarse a través del poder de su mente, del poder trabajar a su inconsciente para restaurar la columna. ¿Qué fue lo que él hizo? Empezar a trabajar diariamente, incansablemente, por 2 horas diarias completamente concentrado, todos los días. ¿De qué manera? Meditaciones completamente dirigidas a restaurarse a través de la mente y restaurarse físicamente. Y él comenta que si él cometía algún error, que si se distraía durante estas sesiones de 2 horas, comenzaba completamente el proceso y entonces lo trabajaba hasta que él lo concluyera. Así transcurren alrededor de 2 meses él trabajando. ¿Qué más realizó él? Él dijo, yo voy a rodearme de personas extraordinarias, de personas que realmente energéticamente me alimenten y me permitan hacerme crecer y también restaurarme. Y además, algo que fue fundamental, también fue la alimentación. Y así, este personaje que muchos quizás ya lo conocen, es un personaje muy famoso que se llama Joe Dispenza. ¿Por qué introduzco con este tema, mi estimado Fer? Porque al final sabemos que el poder de la mente es lo más maravilloso que tenemos. Sin embargo, ahorita vamos a hablar un poquito de esta estructura de la mente que me parece destacable, porque muchas veces hacemos actos conscientes que se originan en el inconsciente. Y óiganlo bien, el 85% de los actos que hacemos diariamente de tus acciones tienen que ver con su origen en el inconsciente. Y esa es la parte interesante. Y por eso destaco este ejemplo, porque al final él decidió reprogramarse de manera distinta. Y bueno, para empezar, fue un acto completamente fuera de serie, porque fue contra todo pronóstico médico, pero por eso nos damos cuenta que a través de este enfoque, a través de esta reprogramación de los nuevos pensamientos y de los nuevos hábitos, podemos lograr cosas increíbles. No sé qué piensas, mi estimado Fer. Así es. De hecho, fíjate que antes de que surgiera esta persona, el doctor Joe Dispenza, un servidor siempre ha sido fanático de otro doctor que ya tiene un poquito más de tiempo y es muy parecido. Es el Doctor Strange, que de acuerdo a la película de Marvel, pues él tiene sus manos, tendones y todo destrozadas
y con el afán de, después de tantas cirugías y todo, rehabilitarse, bueno, es que llega a un lugar místico donde justamente le enseñan a quitar todas las creencias, a borrar todo aquello que está en la parte inconsciente o subconsciente, le dicen algunos, para que de esa manera pueda seducir conscientemente la parte subconsciente con la nueva información y llegar al punto de poder manejar hasta la energía, ¿no? Entonces, ¿los huesos se pueden reestructurar? Por supuesto que sí. El punto es que necesitamos información diferente, creencias diferentes para lograr que nuestra vida sea diferente. Porque de hecho, Albert Einstein decía que el sinónimo de locura es hacer siempre lo mismo de siempre y querer obtener diferentes resultados. Entonces, simple y sencillamente no hay manera. Y lo has expresado muy bien. Joe Dispenza tuvo que tomar una decisión arriesgada, diferente, rodearse de otro tipo de personas y hacer cosas más allá de lo ordinario, porque lo que él quería lograr era extraordinario. Entonces tenía que dar el extra, esa pequeña palabra, ¿no? Ese extra, haciendo cosas diferentes. En negocios también le llaman salir de la caja y bueno, pues me parece extraordinaria la introducción que hiciste del tema, porque cuando tenemos información en esa parte inconsciente o subconsciente, lo que sucede es que de manera automática, cuando te cortas con una navaja, sangras y duele. A través de hipnosis, y es un tema que vamos a tocar más adelante, podemos ser capaces de parar sangrados, podemos ser capaces de enterrarnos agujas y hacer un montón de cosas, cirugías sin anestesia, con anestesia psicológica se le llama. ¿Por qué? Porque la mente es tan poderosa y es un mundo tan fascinante que aquel que la logra controlar vive una vida extraordinaria. No sé qué piensas, mi querido Arthur. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate que hay un libro que me fascina, que es de Tony Robbins, uno de los mentores que yo admiro bastante y que sigo. Y justamente él habla en una de sus bibliografías del poder sin límites. Y el poder es justamente este aspecto mental, es romper creencias, pero también es el tema de la alimentación, el tema de la respiración, el tema del acondicionamiento físico de tu cuerpo. Y cuando tú trabajas todo esto de manera integral, rodeado de las personas adecuadas, de nuevos pensamientos, de nuevo lenguaje y nuevos hábitos, los resultados cambian. Y al final, este poder ilimitado que menciona Tony Robbins es justamente este poder de la mente, que a través de la mente se puede lograr todo lo que uno se proponga, siempre y cuando sea uno constante, sea uno estratégico y que además, bueno, pues tiene uno que ser sabedor que esos resultados llegan tarde o temprano y que bueno, que hay que estar trabajando en ello para lograrlo. Fíjate que quiero compartir una imagen aquí para las personas que nos están viendo. Ojalá que nos vayan compartiendo de dónde nos ven. Tenemos alrededor de 48, 50 personas conectadas. Ojalá que nos compartan ahí de dónde nos saludan y qué van pensando referente a este tema que estamos compartiendo Fer y yo. Y quiero poner una imagen porque esta imagen me parece que es bastante destacada, porque esta imagen nos va a decir gran parte de lo que vamos a abordar, porque tenemos un taller, quiero compartirles, Fer y yo, el día 29 de octubre aquí en Puebla, donde vamos a hablar de todos estos temas desde la perspectiva esta, digamos, un poquito más teórica, pero que también puedes generar cambios. Y con Fer vamos a trabajar la parte de la respiración holotrópica rítmica, que es justamente para trabajar desde el inconsciente. Visualicen esta imagen, ustedes que están ahí en pantalla, porque esto es un iceberg. Y justamente este iceberg vamos a simular que es nuestro cerebro. Y en la parte de arriba, la parte pequeña que se ve, son todos nuestros comportamientos o acciones que realizamos día con día, es decir, la manera en que nosotros prácticamente somos. Y eso es lo que reflejamos y es lo que se ve en la parte de arriba. ¿Qué pasa? La parte más gruesa del iceberg, siempre acuérdense que está debajo del agua. Este famoso hielo que está sólido completamente y que además es la parte más fuerte que sostiene a la parte de arriba, pues justamente en nuestro cerebro esta parte es el inconsciente. ¿Qué es lo que destaco? Ya lo comenté hace un momento, que el 85% de todos nuestros comportamientos o acciones que hacemos conscientemente tienen su origen en esto que está debajo del agua y que vemos ahí. Las creencias,
los pensamientos, los valores, los juicios, las experiencias que nos marcan, y eso nos da la pauta para poder comportarnos de cierta manera. Ahora, ¿qué es interesante? Cuando tú dices, quiero hacer un cambio, ¿no? Y dices, bueno, ahora sí me voy a levantar a correr todos los días a las 6 de la mañana o a las 5 o a las 7 de la mañana. ¿Y qué pasa? Pues dices, sí, voy a iniciar. Suena tu alarma y de repente parece que hay alguien que te jala, ¿verdad?, de la cama y dices, no, hace mucho frío, no, y amaneció nublado, no, es que ayer me desvelé. Pues justamente ese inconsciente es el que te hace que te sabotees para no accionar en la parte de arriba. Entonces es interesante esto, porque justamente lo que tenemos que hacer cuando yo quiero generar cambios de una reprogramación mental, tengo que comenzar a remover esto que está debajo del agua. Y eso son mis creencias, son mis experiencias, son mis juicios, son mis emociones, pensamientos, valores, que lo voy a lograr primero que nada a través del lenguaje que yo genere. Y por eso le llamamos que es un lenguaje generativo, porque es un lenguaje que construye, que edifica. Y entonces empiezo a alimentarme de manera distinta y eso a través de pensamientos y hábitos, entonces ahora sí, poco a poco empiezo a remover, porque esto no es un ejercicio de, ya hoy estoy utilizando un nuevo lenguaje, acabo de iniciar un hábito por 8 días y tengo nuevos pensamientos por 8 días y ya espero los cambios, ¿no? Es un trabajo permanente, pero que justamente hay que romper con toda esta estructura que normalmente viene de la casa. Yo siempre digo que somos un pastelito hecho por parte del papá, por parte de la mamá, por parte de nuestro entorno, de los profesores, del círculo que me rodeó, y ese pastelito está, ahí está nuestra estructura mental, y entonces por eso es conveniente cambiar hábitos, ¿no? Y hábitos de alimentos, hábitos de ejercicio, hábito de las personas con las que te rodeas, para que justamente en conjunto con tus hábitos empieces a remover todo esto, Fer. ¿Cómo ves este tema, Fer? ¿Qué opinas? De hecho, fíjate que escuchándote, recordé una frase de Odín Dupeirón, un actor mexicano, y yo normalmente hago alusión a su frase del pensamiento mágico tonto con P, ¿verdad? Y él argumenta que pensar bonito no es suficiente, no sirve para nada, dice él. Yo ahí discrepo un poquito porque si bien es cierto que el pensamiento mágico per se no tiene la potencia para hacer la transformación, es un buen inicio, porque es más productivo pensar bonito que pensar tonteras. Y la mayor parte de nuestra vida, nuestro día a día, estamos pensando tonteras, estamos pensando tragedia, estamos pensando cosas que no son, eso que nos provoca miedo. Entonces, es un buen intento comenzar a cambiar nuestra forma de pensar hasta lograrlo de manera sostenida. Y ojo, con eso no va a cambiar la totalidad de tu mundo, claro que no, porque después el pensamiento diferente empieza a generar una emoción diferente, te sientes mejor y cuando te sientes mejor, entonces tu conducta es mejor, cambia hasta tu postura porque estás pensando bonito, estás sintiendo bonito y empiezas a actuar en consecuencia. Entonces, a partir de ahí se da lo que muchos llaman la coherencia bioneuroemocional. Y remarco, pensar bonito no es suficiente, pero es un buen principio y es mejor que estar pensando pendejadas. Ah, ya lo dije, pero bueno, eso es lo que pienso, mi querido Arthur. Excelente. Fíjate que este tema es muy interesante, Fer, y justamente destaco y rescato lo que acabas de compartir, la emoción, porque al final a veces consideramos que los seres no somos emocionales. A lo mejor hay ciertas estructuras de genéticas que te permite ser un poco más intelectual, más racional. Hay justamente un código genético, un énfasis genético que es el emocional, que obviamente son mucho más expresivos, ¿no? Tienden a compartir las emociones, los sentimientos, y está el motriz, que es el del movimiento, pero al final somos seres 100% emocionales, y justamente lo que va a hacer movernos va a ser esta emoción, que es importante que obviamente sí liguemos esta emoción a este cambio de lenguaje, de nuevos pensamientos, y si a eso le sumas desarrollar habilidades o conocimientos,
bueno, pues vas a ir logrando justamente estos resultados que muchas veces modificamos. Y yo aquí recomendaría algo mucho para poder empezar a generar cambios. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tú ahí en casa quieres realizar un maratón. Y entonces, bueno, nunca he corrido, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor dices, en 2 meses quiero correr ese maratón. Va a ser muy complicado porque obviamente es todo un proceso de cambio físico, mental, alimentación, energético, de cuidados, etcétera. ¿Qué recomiendo yo? Comenzar con pasitos de bebé. Esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro inconsciente ya está en su zona de confort, ya está habituado a que tiene el control de ti y que entonces ese control no te va a permitir avanzar. Entonces yo lo que recomiendo es empezar a demostrarle a ese cerebro inconsciente, a la loca de la casa, algunos le dicen, ¿no? A esa loca de la casa, empezarla a controlar paulatinamente para demostrarle que sí puedes lograrlo. Retomando el ejercicio justamente del maratón, es hoy me propongo a lo mejor durante un mes empezar a caminar 40 minutos. Y el siguiente mes lo voy a procesar ya trotando. ¿Pero qué empiezo a demostrarle? No le voy a dar una tarea grande a mi cerebro, porque si no va a decir, híjole, si de por sí el inconsciente tenía el dominio, decir, este está medio loco, ¿no? Quiere echarse un maratón en 2 meses, ni de chiste lo vas a lograr. Ahora, hay que empezar a trabajar paulatinamente y decir, bueno, voy crecientemente, hoy sí tengo el dominio de realmente empezar a activarme diariamente por una caminata de 40 minutos, después por estar trotando 20 minutos, el tercer mes voy a trotar 30 minutos y voy incrementando gradualmente las metas, además de mi preparación mental, para entonces, sí, muy probablemente en un año, estar en las condiciones físicas, mentales, porque muchas veces todos los maratonistas lo comparten, que el aspecto mental es uno de los más importantes para lograr la meta. Yo no he corrido maratones, pero sí he subido montañas y eso es, el aspecto mental es el más importante para poderlo lograr. Entonces, ahora sí, al término de a lo mejor un año o año y medio que tú te hayas programado o hecho tu plan de trabajo, pues es altamente probable que sí vas a correr el maratón, pero por eso es importante que empieces a dar pasos de bebé. Y yo siempre les digo, comienza con tender tu cama. Porque de esta manera empiezas a educar a tu cerebro que sí puedes cumplir tareas y que obviamente que seas disciplinado, no cumplas el lunes y el miércoles no. ¿Cómo ves, mi estimado Fer? Claro. Pues de hecho, voy a aprovechar para hacer un anuncio. Esto un servidor le llama el poder del enfoque. ¿Ok? Ese poder del enfoque, por cierto, va a estar a la venta allá en Puebla en el taller, en Monterrey también. Mañana salgo para allá, por aquí está Rox Villarreal y lo pueden encontrar en Universo Editorial. Este enfoque justamente tiene pasitos de bebé, tiene tareas tan pequeñas que tú las puedes controlar, las puedes ordenar y una vez que controlas aquello que se ve, podrás empezar a controlar aquello que no se ve, como son pensamientos y emociones. Ahora, a mí me gustaría ahondar un poquito, Artur, pero obviamente lo vamos a ver hasta el taller allá en Puebla, que si bien es cierto que cuando vas mente hay un avance y se necesita disciplina, se requiere tenacidad, perseverancia, esfuerzo, todo aquella meritocracia que nos dicen en la parte del esfuerzo, es posible y lleva tiempos refractarios y que los vayamos alargando. Pero existe también algo más profundo y poderoso, que tu mente no distingue entre la realidad y lo que es imaginación. Entonces, ¿qué te parece si reforzamos esos 40 minutos de caminata con después, mientras estás viendo la tele o te metes a bañar, tú sigues caminando? Porque ya traes el ritmo y empezamos a generar eso que se llama memoria muscular. Y en tu mente no caminaste 40 minutos, puedes caminar hasta 2 horas. Y de esa manera podemos acortar los tiempos. Por eso se dice que el tiempo también en algunas situaciones es relativo. Y en lugar de estar listo en un año, pudiéramos estar listos tal vez en 6 meses. Y es ahí donde se vuelve interesante porque no, el hecho de que tú y yo estemos dando el taller
no es que estamos casados cada quien con su posición en la parte neurolingüística que también la manejo, sino también en la parte mística que tú también manejas, pero que más que mística es ciencia. Esta parte de usar el subconsciente y reprogramar lo que es científico, poderlo hacer para que podamos compactar el tiempo y ver resultados mucho más rápido. ¿Qué piensas de esto, mi querido Arturo? Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Al final, como lo comenté en el inicio con Joe, el ejemplo de Joe Dispenza, que él en 2 meses, 2 meses y medio prácticamente, se rehabilitó y comenzó a caminar de algo que fue contra todo pronóstico médico. Y todos lo sabemos que la mente es completamente poderosa. Y justamente, como lo dices en tu libro, que también va a estar incluido para aquellos que quieran participar en el paquete VIP o Premium de nuestro taller vivencial el 29 de octubre aquí en Puebla. Con mucho gusto les podemos dar informes. Justamente este poder del enfoque va a hacer que se trabaje de una manera mucho más intensa, como bien lo compartes, y que al final este tema mental te ayude al logro de una meta, de un objetivo, de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más eficiente, sin distractores, porque eso es muy importante, y que estés completamente a plenitud, entregado para lograr ese resultado justamente que tú compartes. Fíjate que estaba pensando un poquito en este tema del tema del lenguaje, de la importancia del lenguaje y de los pensamientos. Y quiero que allá, bueno, antes quiero saludar, por ahí está Rox Villarreal, está también Lorena Avilés González desde Quito, Ecuador. Un gran saludo, Lorena, mucho gusto. Javier Ruiz, también colega de la Federación. Saludos, Arturo y Fer, mi estimado Javier, que estuvimos por ahí en Costa Rica, la pura vida, como dicen nuestros colegas ticos. Así es. Y entonces la parte de los pensamientos es fundamental. Y en la parte de la programación, justamente lo que tenemos que aprender es a reemplazar los pensamientos que no nos llevan a la acción, que no nos invitan a lograr un resultado, o pensamientos que inclusive lo que hacen es disminuirnos, que no nos permiten justamente fortalecernos para lograr una meta, un objetivo o algo que nos proponemos. Y voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Cuando dices, bueno, voy a iniciar una dieta, ¿no? Dices, pues yo creo que inicio el lunes. Es el típico pensamiento. Y algo que es interesante es, ok, ese yo creo no tiene fuerza, no tiene ningún poder sobre ti, sobre tu inconsciente. Tienes que aprender a darle instrucciones claras a tu cerebro, pero además darle palabras de poder. Si ese yo creo que es dudoso, que no invita a la acción, lo cambias por un yo quiero cambiar mis hábitos alimenticios para mejorar mi calidad de vida a partir del día 13 de octubre de 2023. Entonces, además de que estoy dando una instrucción clara, empiezo a darle otro sentido a mis pensamientos. Empiezo a darle un sentido positivo y un sentido que me va a invitar justamente a la acción. ¿Para qué? Para que entonces, ahora sí, acompañado de hábitos, empiece este proceso de transformación. Y este ejercicio yo les invito a que ahí en casa lo hagan con algo que no has logrado y que pienses justamente en ese hábito que no has logrado, o esa situación o esa acción que no has concretado, no la has concretado, que lo hagas a través, primero generando nuevos pensamientos, y que pienses qué te va a generar en cuanto a emociones ese resultado, y que además lo plantees en un pensamiento positivo, y te vas a empezar a dar cuenta que vas a empezar a sentir sensaciones diferentes, y obviamente tienes que acompañarlas de hábitos, porque sin duda alguna, si tú dices, sí, voy a correr el maratón, pero pues no te levantas a caminar, pues entonces tienes que empezar a accionar. Y a veces el accionar significa también darle incomodidad al cerebro. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a tu zona de confort, a tu tranquilidad, y por eso justamente como lo compartimos, ¿no? En negocios, tú lo comentaste, Fer, es pensar fuera de la caja. A nivel personal es justamente darle una amplitud diferente, y cuando le das esta amplitud, puedes abrir un nuevo mundo de posibilidades para tu cerebro. Sí, de hecho, esta parte que mencionas, querido Artur, tiene que ver también con la parte que no siempre que queremos alcanzar algo,
tiene que tener una fecha de inicio. Si lo quieres, ya. ¿Por qué esperarme hasta el lunes? Claro. Porque el fin de semana vamos a hacer bla, bla, bla. Y quiero hacer un acotamiento y ponerte en la mesa algo. Pensamiento, o sea, me estoy mintiendo. Y cuando queremos cambiar el pensamiento con otro pensamiento, o sea, mentira con otra mentira disfrazada de verdad, nos metemos en un calabazal que después es muy difícil salir, porque comportamiento, o sea, estoy mintiendo en cómo me comporto, el pensamiento, o sea, estoy mintiendo acerca de lo que estoy pensando. Y es que tenemos tantas verdades que se contraponen que es ahí donde necesitamos en algún punto y de manera más práctica hacer ese reset y la reprogramación mental. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que funciona y a muchos les gusta el camino de la bioneuroemoción o biodescodificación, programación neurolingüística, un curso de milagros, lo que gusten y manden, todo funciona. Todo funciona porque tiene una estructura, te mueve una emoción y te mantiene enfocado. Por eso todo funciona. Y hay caminos. Hay quienes les gusta el caminito más largo y a pie, otros en bici por la autopista, otros van en moto, otros de plano en helicóptero. Hipnosis a través de respiración holotrópica rítmica es ya, vámonos. Esto se programa y punto. Pero tenemos que hacer la presentación para que conozcas cómo funciona tu mente, cómo funcionan tus pensamientos. Y es tan fácil de poner el ejemplo como que yo te dijera a ti en este momento, Arthur, fíjate que Javier Ruiz, pues sí, aquí dice pura vida, amigos y todo, pero cuando estábamos en Costa Rica, se acercó y me dijo esto de ti. Y me lo dijo a mí porque recordarás que nosotros fuimos los dos exponentes mexicanos allá en Costa Rica. Y Javier me empezó a hablar mal de ti. Y tu mente empieza así como que a dar cháchara, porque el primer información que estás recibiendo es que Javier habló mal de ti y yo te empiezo a mentir. Y eso ya forma parte de una creencia tuya, tu pensamiento. ¿Qué tiene que hacer Javier para sacar esa información de tu cabeza? Primero, convencerte que lo que yo te estoy diciendo fue mentira. Y después convencerte que lo que él te está diciendo es verdad. Entonces ahí hay un trabajo donde tu mente dice, no, pero Fer dijo esto, entonces ¿por qué lo diría? Y empiezan argumentos a la defensiva. ¿Por qué? Porque tú ya tomaste una información como real, ya forma parte de ti, ya generaste emociones hacia él y malos pensamientos tal vez, y ahora los tienes que justificar, el por qué me siento como me siento cada vez que veo a Javi. Y discúlpame que te agarré de ejemplo, Javi, pero aquí en la confianza, pues se vale. Entonces, y tú ya estás con el corazón así hervido y ves hasta ves el nombre y dices, híjole, este cuate, ¿y por qué diría esto sobre mí? Guaraguara. Hey, pura mentira. Todo es mentira y nuestro cerebro está lleno de información que no es real. Incluso eso que es tan fácil de platicar. La Universidad de Harvard hizo unos estudios y los científicos dijeron que, y eso ya tiene un tinte de autoridad y todos te van a decir que sí. Si yo les preguntara en este momento a los que nos están haciendo favor de ver, que si les gustaría saber una receta ancestral. Tienen milenios de años de cómo hacer gasolina gratis. ¿Les gustaría saberla? Pongan en los comentarios. Si llegamos a 10 personas que quieren que les enseñe esa fórmula ancestral de cómo hacer gasolina gratis, les voy a enseñar esa fórmula. Y bueno, recapitulando, esa parte de que la ciencia dice, pues la ciencia le dijo a Joe Dispenza, no vas a poder caminar, va a ser complicado, te vamos a hacer bla, 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 bla. Lo mismo le dijo acá a mi Doctor Strange, pero a final de cuentas no sucedió. Y ojo, no quiero decir que la ciencia no sirve para nada. Al contrario, la ciencia valida muchas cosas, pero no es la totalidad. Entonces, así como en la religión necesitamos tener fe, para la ciencia también hay un campo donde muchos médicos te dicen, nosotros ya hicimos lo que pudimos, lo único que queda es rezar o si creen en algo, pedirle a Dios,
porque también sale de sus manos. Mira, no han comentado, yo creo que no quieren que les den la receta ancestral de cómo hacer la gasolina gratis. Oye, mi Fer, yo pensé que ibas a decir ahorita de Javier que te había susurrado algo bonito al oído. Saludos al querido Javier que está por ahí. También saludo a Carlos Paul Gaibor que dice saludos desde Ambato, Ecuador. Un fuerte abrazo. Y a Claudia Reyes, nuestra querida Claudia Reyes por allá de Chihuahua. Saludos también, con mucho gusto. Dice Gonzú Mavi que sí quiere la receta. Subani Shahin también, que la gasolina. Aguas porque Fer Reyes también es conocido como medio, ¿cómo se llama? Guachicolero, no se crea. Algo que me gustaría como compartir justamente de esta parte de la programación neurolingüística y de estos cambios de el inconsciente, porque es trabajar con tu inconsciente. ¿Cuántas veces tú ahí te has enfrentado de repente a alguna situación tóxica? Y voy a tomar, para poner un poquito de polémica al webinar, este tema de las famosas relaciones tóxicas, ¿no? Que dices, caray, oye, pues parece que me los encuentro y me vuelvo a encontrar el mismo patrón, ¿no? El patrón de una persona que quizás pues es de mala conducta, de infidelidad, le gusta el alcohol, y termino con uno y estoy en proceso de restauración y me vuelvo a encontrar justamente con el mismo patrón. Pues no es que te vuelvas a encontrar, es que tú lo vuelves a escoger. Es que las decisiones que se basan en tu inconsciente justamente te orillan a volver a retomar este caso. Y quiero aquí referenciar un libro que leí, que me imagino que tú también ya lo has leído, Fer, que es Los secretos de la mente millonaria de Hart Ecker. ¿Por qué lo destaco? Porque justamente él habla de esta parte de programación que tienes en tu mente, en tu cerebro, él en relación al dinero, pero él habla que repetía los patrones de conducta o de comportamiento que pasaba con su papá. Él comenzaba un negocio a crecerlo, empezaba a crecerlo, y de momento, ¡pum!, caía completamente en quiebra, tronaba el negocio, y así le ocurrieron como 2 o 3 veces. ¿Qué fue lo que él vio? Dijo, quiero empezar a trabajar en mi inconsciente, en mi estructura mental, para que a partir de una nueva programación, de nuevos hábitos, de rodearme de personas diferentes, de hacer cosas completamente distintas para lograr resultados distintos, entonces él se reprogramó y entonces fue como empezó a emerger económicamente, y bueno, hoy es uno de los grandes expositores en temas de seminarios para la abundancia y para generar riqueza. Pero estos patrones, y yo quiero que tú pienses ahí en casa, porque digo, yo comparto mi experiencia, he trabajado en los últimos 5 años fuertemente en la programación neurolingüística y sí he encontrado que repites patrones, ya sea de la mamá o del papá, y que directamente lo puedes llevar a cabo en tu vida personal, financiera, o en tu vida de pareja, etcétera, donde sí repites ciertas cosas que dices, ya cuando lo analizas y haces una introspección, esto lo viví con mi mamá hace 30, 35, 40 años. Ya me estoy ventaneando con la edad. Hace 20 les voy a decir, pero es real, ¿no? O de repente empiezas a buscar patrones de pareja de algo que a lo mejor dices, bueno, es del papá o de la mamá, que algo que no te gustaba, y empiezas a buscar ese patrón. ¿Por qué? Porque estás repitiendo esa información que absorbiste de pequeño y que está programada en el inconsciente. ¿Qué tienes que hacer para cambiar? Pues obviamente generar nuevos pensamientos, meterme a nuevos círculos de amistades, el empezar a prepararme, eso va a ser muy importante. Leer, el leer te abre, ¿no?, un panorama distinto. Tomo cursos, trabajo para sanar mi yo interior, y entonces ahora sí te vas a dar cuenta que sí puedes empezarle a dar un viraje a tu vida en el tema pues, de los hechos, de las acciones, de los comportamientos, y para favor de ti. Así es, así es. Y esta parte de poner información nueva tiene que ver muchas veces con no sobreencimar la información, porque si no queda algo que conocemos en hipnosis como doble anclaje. ¿Okay? Si tú no sacas primero la información para poner la nueva, se genera ese doble anclaje que es como si un policía o alguien de tránsito te dijera, Arturo, por favor, avanza. Tú dices, cabrón, espérate,
¿avanzo o no? Porque me estás haciendo acá una señal y me estás diciendo otra cosa. Entonces tu cerebro se queda así como que trabado. O te digo, ándale, detente, detente, detente. Entonces es como hasta que el carro se va a tironear, ¿no? Porque no sabes qué es lo que te estoy diciendo o qué te estoy diciendo. ¿A qué le vas a hacer caso? ¿A lo que te digo o a lo que hago? A lo que ves y que de por sí una señal ya te remite de manera inconsciente a algo que tienes que hacer. Tú ves un oficial de tránsito que te hace esto, sin que te diga nada, tú te detienes. Pero si te dice, avanza, avanza, entonces tienes una doble información, la visual y la auditiva, y entonces te quedas así como friqueado. De hecho, la Biblia lo ejemplifica diciendo, no podemos poner vino nuevo en odres viejos, porque no lo va a resistir y va a reventar. Y tampoco podemos poner un parche nuevo a un vestido viejo porque se va a desgarrar y se va a echar a perder la prenda. Entonces es bien importante que si yo voy a programar o voy a poner información nueva, tengo que sacar la creencia vieja. Por eso es bien importante la autoobservación y poder detectar. Por eso en el curso, en el taller vivencial, vamos a dar toda esta parte de teoría para que te puedas observar, para que puedas entender cómo funcionamos. Y una vez con ese entendimiento, puedas decir, hey, sí, yo quiero. Y usemos la respiración holotrópica rítmica para llegar a estados alterados de conciencia y de esta manera poder sacar todo el mugrero que tenemos en la cabeza. Entonces, es súper, súper poderoso. Y para que no estén sufriendo aquellos que quieren lo de la gasolina, así como se dice en la parte científica, últimos estudios en Harvard y en Yale revelaron que, y ya lo tomamos como verdad, en la parte mística, en la parte holística también decimos, es que hay una receta milenaria y con eso ya todo el mundo está tratando de apuntar algo. No había una receta milenaria para la gasolina gratis, no conocían la gasolina, ni autos había. Entonces, pues ahí hay, dentro de toda esta frase, pues si tú escuchas tantito y analizas, que a veces nos falta mucho analizar información, te darías cuenta que era un juego de palabras y el cual pues no tengo ninguna receta de gasolina gratis, porque esa receta milenaria pues hace miles de años no había gasolina, simple y sencillamente. Pero cuando escuchamos esto en YouTube y en los medios, no es que es una tradición milenaria y decimos, no, ha de ser bien buena. Eso ya está en el inconsciente. Así como cuando te dicen, de acuerdo a los estudios en la universidad fulanita, esto debe ser buenísimo. Esto es. ¿Por qué? Porque lo dijo el doctor fulano de la universidad de no sé dónde. ¿Lo conoces? No, es que hicieron el rastreo del cerebro. Ahí estuviste. Realmente, o sea, really, todo es un acto de fe. Hasta las pastillitas que a veces son placebos, no sabemos cómo están formadas, que si tienen tantos miligramos de esta sustancia, tantos de la otra, y te dicen, no, es que está regulado por el consejo médico de no sé qué. Juntan a 3 pelados de 2 laboratorios, hacen el consejo fulanito de no sé qué, CADCB, DRL de no sé qué, y ahí está tu consejo, y ellos 3 pagados por el laboratorio, les dijeron, sí, así funciona. Y nos comemos toda la información que nos dan. Aprendamos a ser analíticos, porque aquellos que asistan al taller y que sean reprogramados, va a ser también su responsabilidad toda la información que van a continuar metiendo después del taller. Si bien es cierto que los vamos a dejar 0 kilómetros, recuerden algo que yo les digo, mis conferencias, mis talleres y mis cursos, y ahora mi libro, no te va a cambiar la vida. Lo que te va a cambiar la vida es lo que tú hagas con lo que entendiste después de que sales del curso y del taller. Nosotros te vamos a dejar 0 kilómetros y ahora es tu responsabilidad la información que le vas a estar metiendo. Y es ahí donde vale lo que iniciamos charlando. Ahí sí valen los pensamientos mágicos, los pensamientos positivos, porque te van a hacer sentir bien y vas a actuar en consecuencia. ¿Cierto, mi querido Arthur? Sí, y fíjate que retomo mucho este ejemplo que compartes de esta información que hay que aprender a cuestionarla y no hay que creer absolutamente todo, hay que validarlo. Pero fíjate que me parece que hay un círculo poderosísimo de influencia y esa es la familia o el núcleo en el que tú hayas crecido. Si no creciste en una familia, a lo mejor el pariente, el compadre, etcétera,
la comadre, quien te crió, este núcleo va a ser importantísimo porque este núcleo te genera creencias y esas creencias justamente como lo compartes, la idea es romper con esas creencias limitantes. Y efectivamente en el taller que vamos a otorgar nosotros, no te vamos a transformar tu vida, pero sí te vamos a dar los elementos, las herramientas para que tú comiences a transformar y a escribir una nueva historia de tu vida y que comiences a remover esa información y esas creencias limitantes que existen justamente en tu cerebro y que las generaste por alguna experiencia, que las generaste por alguna vivencia, que las generaste por grabarlas a través de que tus padres las comunicaban. Solamente quiero tocar un ejemplo que vino a mi cabeza, a la mente, trabajando justamente en un curso de ventas con programación neurolingüística. Uno de los ponentes, él decía que era muy malo para poder expresarse. Y bueno, cuando empezamos a indagar un poquito de información, pues él venía de un núcleo donde el papá siempre lo descalificaba. Y entonces le decía, tú no opines porque tú eres malo para dar una opinión, no vale tu opinión. Fíjate el poder de la creencia, que ahora él tenía dificultades para justamente ofrecer sus productos, para hablar en público, por esa creencia que se comió por parte del papá. Entonces es importante justamente detectar esto, y parte de lo que vamos a trabajar en el taller es pues esta estructura, cómo detectarte, cómo poder hacer este autoespejeo, por así decirlo, bueno, espejeo, por así llamarlo, pero para que tú caches justamente este lenguaje que muchas veces te invita a ser una creencia limitante o a ser una creencia desafiante que te lleva a explorar nuevos mundos y nuevos lugares. No sé si quieras compartir algo, mi Fer, ya estamos casi por concluir. Saludamos a Laura Alemán, que sí quería la receta milenaria, que bueno, ya el buen Fer nos chamaqueó que dijo que no es receta milenaria. Y también Saraí Saavedra, saludos amigos, un gran gusto saludarles. No sé si quieras ir mencionando algo sobre este tema de la respiración holotrópica rítmica, Fer, que lo vamos a trabajar también pues en el taller vivencial. Recordamos el 29 de octubre aquí en Ciudad de Puebla. Los esperamos con mucho gusto, Fer y yo, donde vamos a componer dos temas, uno programación neurolingüística y respiración holotrópica rítmica, para que tú trabajes y te reprogrames pues de una manera diferente y de la manera de acuerdo a lo que tú decidas reprogramar para tu mente y tu cerebro. Claro. Y algo bien importante de destacar es que un servidor hace tiempo se dio cuenta que la mayoría, si no es que todos los cursos, te dejan la tarea para casa. ¿Ok? Ya te enseñé, ya viste y todo, ya subiste tantito a practicar, órale, lléveselo para la casa. Incluso hasta tenemos la osadía de sacarle foto a las diapositivas que jamás vamos a volver a ver. Nos llevamos el manual que lo ponemos en el escritorio los primeros días para que no se maltrate, después llega a otro curso o algo más y decíamos, ay, lo pongo por acá, lo metes a una caja y jamás lo vuelves a leer. No se trata de eso. Por eso es que lo transformamos y no es un curso, es un taller vivencial donde te vamos a dar las herramientas, donde vas a tener la experiencia. Por eso te digo, te vamos a dejar 0 kilómetros. Y lo más importante es que esta experiencia que ya tuviste ahí con nosotros, junto con la información que te proporcionamos, te la puedes llevar a tu casa para estarla replicando y reprogramándote. De hecho, hay una parte en la Biblia que dice Jesús, ustedes ya no tienen necesidad de limpiarse completos porque ya están limpios. Simplemente sacúdanse el polvo de los pies porque estamos caminando en esta tierra y nos ensuciamos. ¿Qué quiere decir esto? Que con las actividades del día a día, eventualmente va a querer salir esa vieja naturaleza, esa vieja creencia, ese viejo yo que probablemente en la sesión no quedó al 100% reprogramado. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas. Tú vas a notar un cambio, vas a tener esta experiencia y vas a notar cambios, te vas a ir transformado, pero probablemente queden cosas ahí que no eran tan importantes o no llevabas como prioridad en el momento del taller. Lo padre es que con la información y con la práctica que ya tuviste y esa experiencia la puedes replicar a la hora que se te pegue la gana, las veces que se te pegue la gana, para que todos los días te levantes 0
kilómetros. Y es ahí la virtud y la bondad que yo veo de este taller vivencial, porque no te vamos a dejar tarea para casa, te vamos a enseñar todo, te vas a ir 0 kilómetros y depende de ti el mantenimiento, pero ya tienes todas las herramientas, no puedes decir no sabía, no me salió, podrás decir responsablemente no quise, me dio flojera, se me hizo fácil y bueno, pues contra eso ya no podemos hacer nada. Tengo un amigo que es sacerdote, cuando yo era pastor de iglesia y me decía, mira Fer, lo único que podemos hacer nosotros desde el púlpito es dar la información, bendecirlos. Pero al salir de la iglesia, cada quien hace lo que se le da su gana. No, contra eso no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué te garantizamos? Que te vas a ir 0 kilómetros. Vas a tener la información y te vas a ir con una experiencia transformacional, la cual vas a poder replicar en casa si tú así lo decides. Así es, mi Fer. Mira, ya para irnos despidiendo, a mí me gustaría compartir una fórmula de éxito que me parece que es destacable y que al final lo puedo ligar justamente con el ejemplo de Joe Dispenza. Y es nuevo lenguaje, a partir de tu nuevo lenguaje, generar nuevos pensamientos, nuevos hábitos, que eso va a ser importantísimo para poder lograr un resultado. Y si a eso le sumas habilidades, destrezas o conocimientos para lograr eso, el poder del enfoque, como bien está escrito ahí en tu libro, pues eso te va a dar grandes resultados. Y ser consciente que todo lleva un proceso de tiempo para poderlo lograr. Pero en medida en que tú trabajes más en estos, digamos, 4 aspectos, pues los resultados van a llegar. Así es que, pues los esperamos el 29 de octubre, mi estimado Fer, con algo que te quieras despedir de este webinar, de esta masterclass que estamos ofreciendo y que los esperamos el 29 de octubre en Puebla y seguramente después en algunos otros lugares y con algunas otras fechas. Claro. Uno, como bien lo mencionaste, Arthur, uno de los nuevos hábitos que se van a llevar, si ustedes así lo deciden, es encontrar una manera diferente de respirar para poder alterar el estado de conciencia. De hecho, por ahí hay un libro que menciona que la única forma que ellos conocen para cambiar tu realidad es alterando tu estado de conciencia. ¿Cómo? Con cualquier herramienta. Muchos que se van que el sapito, que la ayahuasca, que el DMT, que mira, yo no soy de meterme sustancias externas, sé que se logra y lo van a comprobar con una respiración holotrópica rítmica que no es hiperventilación, no tiene que ver con ritmos africanos y todo eso, que también se altera el estado de conciencia, pero empiezan taquicardias y otro tipo de cosas. La respiración holotrópica rítmica es la sobreoxigenación del cerebro. Es respirar largo y profundo para sobreoxigenar el cerebro, empezar a alterar el estado de conciencia y una vez que está alterado, de esta manera poder programar, donde no hay juicios, donde ya no hay no es cierto, y si pasa esto, y si pasa el otro, todo eso lo vamos a sacar y vamos a reprogramarte para dejarte 0 kilómetros. Y bueno, pues ha sido un placer estar aquí contigo, mi querido Arturo.